Buenas tardes, señoras, señores consocios. Retomamos hoy el ciclo que venía desarrollándose durante el mes pasado y durante este mes, que ya termina, sobre la figura de Jovellanos, el bicentenario de su muerte y de la figura y lo que ha representado en el comienzo de la edad contemporánea. Tenemos hoy la fortuna de tener entre nosotros un conferenciante que es don Alberto Gil Novales, una persona bien conocida en nuestra institución y un socio ya antiguo de esta casa, que efectivamente también ha dedicado muchos años a trazar distintos aspectos de la evolución del liberalismo en España, de las figuras del liberalismo, pero también en otros muchos aspectos, lógicamente, de estudio a los cuales ha dedicado ya también bastantes años. Es un poco, digamos, inútil hacer la presentación de don Alberto Gil Novales, primero por ser bien conocido en esta institución y segundo por su larga trayectoria de trabajo y de libros y de estudios. Simplemente anotar que, bueno, entre sus últimas contribuciones está el Diccionario Biográfico de España, entre 1808 y 1833, de los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista, una gran síntesis y una gran base de datos de los orígenes de este movimiento y de las figuras que lo encabezaron. Pero también ha dedicado estos últimos años una cierta atención al desarrollo de la guerra de independencia en el Alto Aragón, en su tierra, y también en otros aspectos, así como también ha dedicado últimamente una atención importante, por lo menos para nuestra institución, al reeditar, o mejor dicho, al conmemorar el centenario de la edición en esta casa del libro de Joaquín Costa, Oligarquía y Caciquismo como forma de gobierno en España. Respecto a otros aspectos que es importante también relatar, es el de ser el promotor de una revista que desde los años 80 dedicó un espacio de estudio y de análisis y de recuperación al trienio La Ilustración y el Liberalismo, una revista de historia en el que Alberto Gil Novales desempeñó una labor fundamental para estas corrientes y estas épocas en el comienzo de la edad contemporánea. Bien, y sin alargar más esta presentación, tiene la palabra don Alberto Gil Novales. Sí. Buenas tardes, señoras y señores. Quiero agradecer primero estas palabras del ponente en la mesa y sin más paso. Bueno, el título con que se ha presentado esta conferencia, La herencia de Jovellanos en el trienio liberal, no es exacto. Yo lo voy a titular Melchor Gaspar de Jovellanos en perspectiva. Porque vamos a ver. Gaspar Melchor de Jovellanos fue un pensador y un escritor fundamentalmente del siglo XVIII, pero vivió lo suficiente para conocer todavía los primeros años del siglo XIX hasta 1811, en que murió. Años del XIX que tienen una importancia decisiva en la historia nacional. Estuvo lleno, desde mediados de su vida hasta el final, lleno de elogios, de veneración, se puede decir, por parte de muchísimas personas, pero también hubo problemas, como voy a decir a continuación. A grandes rasgos, sus datos biográficos son necesarios para entender la persona. Nació en Gijón en 1744 de una familia a la vez linajuda, culta,
como tantas otras familias se sitúan, se relacionan en Asturias en aquellos años y hasta mucho después, que son origen de instituciones culturales de gran importancia. Después de estudiar en Gijón y en Oviedo, cursa Leyes y Cánones y se licencia en ambos derechos en la Universidad de Ávila. Obtuvo luego una beca en el Colegio Mayor de San Ildefonso, en Alcalá de Henares, en donde estuvo 2 años. Entonces se le planteó a Jovellanos, como a todas las personas en el mundo, qué hacer, a qué dedicar su actividad. Lo más fácil era entrar en la Iglesia en aquellos años, y efectivamente había una canonjía vacante en Tui y Jovellanos estuvo a punto de cometer el error de aceptarla. Pero buenos amigos le aconsejaron que entrar en la Iglesia sin vocación ninguna era un error extraordinario y en consecuencia no aceptó ese camino. Tuvo la fortuna de que Carlos III le nombró alcalde del crimen y oidor de la Audiencia de Sevilla, en la que estuvo desde 1767 hasta 1778. Se dice que fue el primer magistrado español que no usó peluca, ya que se la quitó en 1768 por orden más o menos amistosa del conde de Aranda. Signo de los tiempos, se cuenta que cuando Benjamin Franklin viajó a Europa en 1776, embarcó con peluca, pero cuando llegó a Passy, en Francia, ya no la llevaba. En este pequeño detalle, Franklin y Jovellanos se inscriben en la modernidad. El nombramiento que recibió Jovellanos fue fecundo. Había sido un buen estudiante y se va a hacer un ilustrado de importancia nacional. Uno de sus estudiosos más importantes, José Miguel Caso González, lamentablemente ya fallecido, dijo que los ilustrados eran unos cuantos pensadores que defienden unos principios generales que den lugar a programas de actuación con la ilusión de lograr un hombre nuevo en un mundo nuevo. De estos pensamientos y actuaciones surgirán, por una parte, el liberalismo político, pero también los comienzos del socialismo. Caso tiene buen cuidado de distinguir entre ilustración, que es algo basado en el progreso social y en la libertad del individuo, y despotismo ilustrado, que consiste en introducir reformas por medio de la acción del gobierno y no a través de la transformación de la sociedad, lograda sobre todo por medio de la educación. En Sevilla, Jovellanos concurrió a la tertulia de Pablo de Olavide, con todo lo que esto significaba de apertura al mundo. Ingresó en la Sociedad Económica de Amigos del País y usó el nombre poético de Jovino. Se dice incluso que estuvo enamorado de una hermana o hija del peruano de Olavide, pero verdad o no, en esta materia todo son conjeturas. Empiezan los años de la gran promoción de Jovellanos. A finales del 78 es nombrado alcalde de Casa y Corte, consejero de Su Majestad en el Consejo de las Órdenes y miembro de la Academia de la Historia, honorario de la de Bellas Artes de San Fernando, de la Academia de la Lengua, de Cánones, de la Junta de Comercio, Moneda y Minas y de la Academia de Derecho Público y Patrio. Jovellanos cultiva la literatura, odas, elogios, informes, discursos pedagógicos y también escribe teatro, una tragedia de tema nacional, Pelayo, también llamada Munuza, escrita en 1769, estrenada en Madrid en 1790 y publicada póstumamente en 1814, y una comedia sentimental, El delincuente honrado, estrenada en Madrid, en Aranjuez,
en 1774 y con el seudónimo de Toribio Suárez de Langreo y publicada en Barcelona unos años después. Su tema de fondo es el de las reformas que habría que introducir en la legislación penal. Después de llamarle el mejor prosista de su época, el crítico inglés Philip Ward resume así lo que aportaba Jovellanos en sus muchas publicaciones. Mantenía correspondencia con intelectuales franceses, aprendió italiano e inglés y luchó por lograr profundas reformas en la economía, la educación y la justicia. Creía que los estudios secundarios y universitarios debían hacerse en castellano y no en latín. Pidió la abolición de la tortura, entonces una práctica perfectamente legal, y de los bienes de manos muertas. Y junto a esto la aguda sensibilidad de sus viajes por Asturias y León, por Castilla, y su interés por el progreso de la agricultura, la minería y la industria, a la vez que con este progreso se elevaba el nivel general de la población. A finales del siglo XVIII, Jovellanos goza ya de un gran prestigio, incluso hasta el punto de atribuirle machaconamente obras en las que no tuvo arte ni parte. Es lo que ocurre con una publicación que se titulaba y se titula Pan y Toros, que hoy sabemos que es de León de Arroyal, pero que en el manuscrito de 1792 aparece atribuido a Jovellanos, y todas las ediciones, muchísimas ediciones que hay a lo largo de todo el siglo XIX, la última, me parece, la de 1898, siguen poniendo el nombre de Jovellanos como si fuese el autor del libro. Bueno, aquí doy el detalle. Incluso hubo una, no sé si llamar zarzuela, porque es una comedia musicada nada menos que por Barbieri, que merecería la pena, si alguno de ustedes es músico, que la pusiese en circulación otra vez, porque yo no la he oído jamás, pero merecería la pena conocerla. Muy temprano, desde 1782, andaba Jovellanos pensando en la conveniencia de crear en Asturias un centro de enseñanza, sobre todo en relación con la mineralogía y la industria. En el 89 redacta un informe que conduce a la propuesta, 2 años después, de crear en Gijón una escuela de mineralogía y náutica, la cual de momento podrá instalarse en casa de su hermano, el capitán de navío Francisco de Paula, fallecido en 1798, quien será el primer director. El 9 de julio del 92, con la firma de los ministros Antonio de Valdés y Eugenio de Llaguno, se acepta la idea de crear en Asturias una escuela de matemáticas, física, química, mineralogía y náutica, y en principio se acepta también la casa de Francisco de Paula. Hubo problemas derivados de la rivalidad con Oviedo y también de tipo ideológico. A lo largo del 93 se suceden las propuestas y contrapropuestas. Jovellanos se emplea a fondo y en 1794 tiene lugar la apertura del que ya se conoce con el nombre de Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, para el que Jovellanos escribe una oración inaugural. A pesar del título oficial, desde el principio se enseña también francés e inglés, y una asignatura de humanidades castellanas, es decir, lengua y literatura española. Bueno, doy los nombres de todos los directores, o todos los profesores. Tuvo problemas con la Inquisición, que andaba vigilante, que no hubiese libros prohibidos. Encuentran uno de Pufendorf. Bueno, de momento la cosa queda así, pero Jovellanos será vigilado toda su vida y después de su vida también por la Inquisición. Hace falta un nuevo edificio y el primer arquitecto muere, se nombra a Juan de Villanueva, que es el que va a poner en marcha la construcción del edificio. La obra más importante de Jovellanos en los años finales del 18 es el informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de la Ley Agraria,
1795, obra de lenta elaboración que se remonta a un expediente de 1765. Toda la preparación ha sido estudiada por José Miguel Caso González. Antes de analizar el informe, quiero recoger lo que el propio Caso González dice sobre el pensamiento auténtico de Jovellanos. Es mucho más radical de lo que expresa, sobre todo en materia de amortización. Jovellanos se ve obligado a ocultar parte de su pensamiento para hacer posible que vea la luz todo lo demás. Unos años después, José Francisco Pérez Berenguer sostiene la misma idea al editar las cartas del cónsul inglés en La Coruña, Alexander Jardine. Los dos autores tienen razón. La prudencia de Jovellanos no le evitó ser delatado, aunque es verdad, pudo publicar su texto. No debemos olvidar que la España del antiguo régimen no es una España libre y que esta condición es la que intentan superar los ilustrados primero, los liberales después. Conviene retener este punto para explicarnos lo que sucederá muy pronto. Denuncia Jovellanos en el informe la situación lamentable de nuestra agricultura, perturbada en su desarrollo por los famosos 3 estorbos, los de tipo político o derivados de la legislación, de tipo moral o derivados de la opinión, de tipo físico o derivados de la naturaleza. Contra los 3 hay que actuar. Removerlos equivale en el pensamiento a una revolución. Con palabras deliberadamente moderadas y ecuánimes, Jovellanos está planteando una revolución desde el presente, pero evidentemente es un mensaje que va directo al futuro. Contra la amortización civil y eclesiástica, contra los mayorazgos y las vinculaciones, Jovellanos se inclina por una solución individualista, aunque en su idealismo no caben los abusos y aunque no excluye un final colectivista. En 1898, casi un siglo después, o más de un siglo después, publicaba Joaquín Costa su célebre libro Colectivismo agrario en España. En él hay una fuerte crítica a Jovellanos, que quiere reducir las leyes agrarias a aumentar la riqueza pública hasta el máximo posible, pero no dice nada de la distribución y se favorece la libre acción de los agentes naturales, esperando que así todo se arreglará. Pocos años después, del 95, viajando por Asturias, viendo Jovellanos que la propiedad, lejos de concentrarse como en la Roma imperial, se está desmenuzando, y esta circunstancia está produciendo aceleradamente la miseria de los colonos, pide una ley que ponga un límite a la libertad de dividir y subdividir la tierra. Es decir, ahora sostiene Jovellanos lo contrario de lo que había dicho en el informe. Lo dice en una carta a Antonio Ponz, que no ha tenido quizá la difusión que merece. Jovellanos no quiere renunciar a sus principios, pero sí quiere una ley que evite a la vez el minifundio asturiano y el latifundio andaluz. Para Jovellanos todo se va a precipitar. Inesperadamente es nombrado ministro de Gracia y Justicia en 1797. Por entonces fue objeto de un intento de envenenamiento muy extraño, originado en muy complejas circunstancias. Se pensó en Godoy como instigador, pero hoy tanto Caso González como Emilio Laparra lo rechazan categóricamente. En los medios gubernativos ha surgido la idea de mandar a Jovellanos, con su enorme prestigio, a Rusia como embajador, porque se vislumbran posibilidades de cambio en las relaciones con ese país. Nombrándole ministro, se daría mayor empaque a su misión. Jovellanos no quiere ir, no quiere que le saquen de su amado terruño, pero las cosas dan un vuelco al poco tiempo. En 1798, Godoy,
que ya tiene 2 mujeres, la esposa oficial y la amante, lo cual impresiona mucho a Jovellanos, lo destituye del ministerio y lo destierra a Gijón. Muchas circunstancias intervienen acaso en esto, no siempre derivadas de la gran política. El caso es que el regente de la audiencia de Oviedo, Andrés de la Sauca, se presentó en casa de Jovellanos, le confiscó los papeles y lo envió a León, de donde en 1801 salió confinado a Mallorca. Jovellanos estuvo preso en el castillo de Bellver del 5 de mayo de 1802 al 6 de abril de 1808. Julio Somoza, estos jovellanistas fantásticos, con una dedicación de años y años a conocer al personaje, y al mismo tiempo con un desconocimiento total del resto del mundo, Julio Somoza habló de una infame delación ocurrida en 1800 que podría haberse originado en los medios cortesanos. Godoy o el ministro José Antonio Caballero, o bien en Asturias, porque había muchos paisanos de Jovellanos que tenían una envidia espantosa del auge de este personaje, del prestigio. La delación anónima fue publicada tanto por Julio Somoza como por José Miguel Caso González. Se denuncia en ella lo que se llama la ambición y orgullo desmedidos de Jovellanos, quien se habría expresado equívocamente sobre la idea de república. Saben ustedes que incluso hoy en castellano, república en una de sus acepciones no se opone a monarquía. Son 2 maneras de llamar la forma de gobierno de un país. Luego sí se opone. República es una cosa, monarquía es otra, pero en tiempos de Jovellanos, más que ahora, la república no se oponía a monarquía, pero había pasado ya la Revolución Francesa y la malignidad de la delación consiste en decir que cuando Jovellanos hablaba de república se estaba refiriendo a la Revolución Francesa. No aparece en la delación ninguna referencia expresa a Rousseau, pero la idea debía estar en el ambiente. También la recoge Julio Somoza y otros autores. Un historiador argentino, Hugo Barbagelata, se refiere a una edición asturiana, clandestina se entiende, del contrato social de Rousseau, cuya posesión por Jovellanos habría sido la causa o una de las causas de su desgracia. La noticia parece bastante incierta. El hecho de que no tengamos esa edición no es argumento, porque pudo existir y no haber llegado hasta nosotros. Cabe que la expresión edición asturiana no se refiera al territorio, sino al autor de la traducción. Efectivamente, descartado el propio Jovellanos, se llegó a decir, fue Jovellanos el autor, descartado el propio Jovellanos, diversos autores señalan a Alonso Arango Sierra como posible editor del contrato social, que apareció en Londres en 1799 en castellano. Claro. Consta en esta fecha que es segunda edición, y aquí está el problema. ¿Cuál fue la primera edición en castellano? No se ha localizado en ningún sitio, en ninguna parte del mundo. Podría ser nuestro caso, pero parece que hay problemas cronológicos que invalidan esa atribución. Se pensó también en Vicente María Santibáñez, pero este autor no estuvo jamás en Londres y además murió en 1794. Un historiador norteamericano, Jefferson Rhee Spell, que tiene un libro clásico sobre Rousseau en el mundo hispano, habla de la tremenda difusión. Él cree que el abate Marchena fue el traductor, y efectivamente hay una traducción del abate Marchena, pero si es esta no lo sé. Antes de dilucidar esta cuestión, ha hablado de la tremenda difusión de Rousseau por completo en Francia, a pesar de todas las prohibiciones, y se puede decir gracias a las prohibiciones, porque una cosa que está prohibida incita a la lectura y a la posesión del libro. Una cosa no prohibida no tiene el mismo atractivo.
En España y en América enseguida se menciona a los autores que lo citan, se valoran las relaciones de amistad que algunos tuvieron con el ginebrino, se insiste en las refutaciones y las prohibiciones a cargo de la Inquisición, todas las obras de Rousseau prohibidas en 1764, pero también se tiene conciencia de la existencia de ediciones pirata, de permisos particulares, de lo que significó el celo de los coleccionistas y la presencia de los agentes de librería que recorren el país, en España y otros, buscando la colocación de todas sus producciones. Concluye que la literatura, la economía y la industria difunden las ideas de Rousseau antes incluso de que empiece la Revolución Francesa, y con más razón después. Sin excluir rabietas de tipo personal y las envidias a que ya me he referido, podemos suponer que el informe sobre la ley agraria está detrás de todo esto. Pero ¿sabemos cómo pensaba justamente Jovellanos? Su correspondencia es una fuente de valor incalculable, especialmente la que mantuvo con Alexander Jardin, lo he citado hace un momento. Sobre esta materia se ha trabajado enormemente, tanto por parte de españoles como de algunos hispanistas extranjeros, de manera que se puede decir que yo tengo orgullo de que esto haya tenido lugar, de que estas cosas tan admirables se hayan hecho. El conocimiento de la carta que me voy a referir comenzó a mediados del siglo XVIII con el título de Carta a desconocida persona en la edición de Cándido Nocedal. Se conocía la carta, pero no a quién iba destinada, de las obras de Jovellanos. Y el personaje lo identificó una investigadora norteamericana, Edith Hellman, el libro está en inglés, pero también traducido al español, y la carta fue valorada por otro investigador importante norteamericano, John Polt, y fue publicada por Caso González en la correspondencia ya plenamente con el nombre de a quien va dedicada. Es imposible leer toda la carta, toda está llena de detalles, de cosas interesantes, pero sacaré algunos párrafos muy significativos. Jovellanos dice: pienso aspirar a una licencia para que mi librería pública posea toda especie de libros prohibidos, aunque con separación y con facultad de que sean leídos por los maestros. No para sí, sino para sus alumnos del instituto. Y anhela también que llegue un tiempo en que esos libros estén al alcance de todo el mundo. De momento solicita a la Inquisición el permiso para leer esos libros en el instituto y le fue denegado. En su diario se queja amargamente de esto, poniendo de tonto al inquisidor general, ¿no? Las cosas van así. Jardin era partidario de abolir la Inquisición. Jovellanos se muestra de acuerdo, pero como siempre, dando tiempo al tiempo. Cree que hay muchos españoles que están de acuerdo en este punto con Jardin y con él, pero esta opinión todavía no es general. Mientras no lo sea, sigue escribiendo Jovellanos, no se puede atacar este abuso de frente. Todo se perdería. Sucedería lo que en otras tentativas, afirmar más y más sus cimientos y hacer más cruel e insidioso su sistema. ¿Qué remedio? No hallo más que uno: empezar arrancándole la facultad de prohibir libros, darla solo al Consejo en general y en materias dogmáticas a los obispos, destruir una autoridad con otra. Jovellanos le dice a Jardin: usted aprueba el espíritu de rebelión, yo no, le desapruebo abiertamente y estoy muy lejos de creer que lleve consigo el sello del mérito. Entendámonos. Alabo a los que tienen valor para decir la verdad, a los que sacrifican por ella, pero no a los que sacrifican a otros entes inocentes a sus opiniones, que por lo común no son más que sus deseos personales, buenos o malos. Rechaza las ideas de Mably sobre la guerra civil, muy común en la España de pocos años después. Yo la detesto, y los franceses la harán detestar a todo hombre sensible.
Este es su estado. En la Revolución Francesa, este es su estado. El Vendée. Nosotros decimos la Vendée, pero en el 19 y en el 18 se decía en español siempre el Vendée. El Vendée, Lyon, Tolón, Marsella, etcétera, lo prueban, cuando París no fuera un teatro de ella de 2 años acá. Comparo sus proscripciones desde septiembre del 92 al 5 de abril último con las de Roma y las hallo más feroces, más prolongadas y durables y más innobles. Jovellanos enumera entonces sus creencias. Ha condenado a la Revolución Francesa, pero, bueno, vamos a verlo. Pero sus creencias son, uno, el sistema más perfecto es el de Godwin. Godwin es un inglés, un pensador que escribe un tratado que descansa en el colectivismo, sobre el cual años después se basarán los anarquistas. Entonces se dice, claro, Godwin es anarquista, ya que los anarquistas fueron partidarios de Godwin también. Y a mí me parece que la cosa no está clara. Godwin sí defiende un sistema colectivista y este es el sistema que a Jovellanos le parece mejor, pero ideal, en la lejanía. No, de momento no hay posibilidad humana de aplicarle en España. Libertad, igualdad, república, federalismo, anarquía. Son palabras que carecen de sentido si no se va gradualmente a lo que expresan. El estado moral de las naciones no es exactamente el mismo en todas, sino que todas tienen su punto de vista particular. Sería una dicha para España poder pasar al estado de Inglaterra, es decir, un estado constitucional, con Cámara de Representantes, conocer la representación, la libertad política y civil, y supuesta la división de la propiedad, una legislación que la proteja. Cierto que sería grande, por más que estando en ella tuviésemos derecho de aspirar no al sistema de Godwin, sino, por ejemplo, a una constitución cual la que juró Luis XVI en 1791. Ha condenado la Revolución Francesa, pero acepta la Constitución, la primera Constitución de la Revolución Francesa, monárquica, evidentemente. Pero también acepta la Constitución del 93, que ya es una Constitución jacobina. Esto es una cosa extraordinaria. Pero seguramente habrá intermedios. España no tiene por qué adoptar una u otra, sino crear la suya propia, su propia Constitución. Para que las naciones se acerquen unas a otras es necesaria la paz general. Me gustaría que lo oyese la OTAN. Todas las naciones deberán remover los estorbos que se oponen al progreso de las luces, pero solo la educación puede darlas a conocer y puede determinar a removerlos. La tarea será lenta y en cierta manera oblicua. Todas las naciones tienen que mejorar su sistema, acercándose al que sea mejor o menos malo. Nuestra política agraria podría establecer la comunión de propiedad, pero en este momento cree que se haría con ello un gran desatino. Conviene reducir las leyes al mínimo posible y dar a la propiedad individual de la tierra y del trabajo el máximo posible, dejar que el interés personal siga en acción y buscar en él el estímulo que neciamente se espera de leyes y reglamentos, difundir los conocimientos de que pende la perfección de todas las artes útiles y particularmente de la agricultura, la primera y más importante de todas, y en vez de gracias y franquicias y sistemas de protección parcial, animarla por medio de caminos, canales de riego, franquicias de ríos, desecación de lagos, repartimiento de tierras públicas incultas. Este es, en suma, mi sistema, aunque confieso, dice Jovellanos, que le hubiera acercado mucho más al buen término si hablase a mi nombre. Pero escribía a nombre de un cuerpo que entonces no hubiera adoptado mis ideas,
que ahora no las aprobará sin dificultad y cuya aprobación, sin embargo, es importante, no solo para darles un peso de autoridad, sino porque sólo así podrán esperar la luz pública y alguna aceptación. En el párrafo relativo a los caminos, canales, ríos, Jovellanos se muestra como el ilustrado que siempre fue, precursor en cierta manera de la política hidráulica de Joaquín Costa, aunque eso de la desecación de los lagos es probablemente un error. Pero antes lo de dar a la propiedad individual de la tierra y del trabajo el máximo posible y dejar que el interés individual siga su curso y no las leyes y reglamentos, es una idea que hoy sería calificada de neoliberal. Confiar en los capitalistas esperando únicamente que sean buenos y no solamente desde un punto de vista técnico. Jovellanos es un personaje muy contradictorio, pero en mi opinión tenemos que tener cuidado en el uso de ciertos conceptos. En el siglo XX estuvo de moda calificar a Platón de fascista, no dándose cuenta de que lo hacía, no dándose cuenta los que lo hacían, que entre el filósofo griego y Mussolini había 25 siglos de historia que no podían desconocerse. Lo mismo se puede aplicar a Jovellanos, aunque la distancia se acorte a 2 siglos. Evidentemente, Jovellanos no necesitaba traducciones al español para leer un libro. Él los leía todos, sin prejuicios, por lo menos todos los que caían en sus manos. Aparte de que con su destierro en Mallorca aparece un Jovellanos interesado en la historia y la cultura de la isla, lo que tiene mucho valor, Julio Somoza habló de que con ese acto empiezan lo que llamó las amarguras de Jovellanos. Y con su liberación después, estas amarguras se acrecientan. Liberación debido al comienzo de la Guerra de la Independencia. La emoción primero de volver a la península, su encuentro en Zaragoza con el conde de Cabarrús, su amigo, al que siempre había defendido, solo para ver ahora que el conde toma el partido francés, algo que Jovellanos rechaza rotundamente. De nada sirve que José I le nombre ministro del Interior, Bayona, 7 de julio de 1808, y que Mariano Luis de Urquijo le escriba una carta confidencial instándole a que acepte. No puede. Jovellanos será siempre patriota, no afrancesado, cualquiera que sean sus ideas más íntimas. El 14 de abril de 1809 contesta con gran dignidad: yo no sigo un partido, al general Horacio Sebastiani, que le había escrito para que cambiase de bando, pues consideraba que un liberal, es la palabra que usa Sebastiani, como él, no podía estar en el partido de la Inquisición. Es además lo que se espera de Jovellanos. Un suelto fechado en Badajoz el 2 de julio de 1808 dice: Jovellanos, que ha preferido el destierro, los calabozos, las cadenas y una muerte lenta a la bajeza de suplicar al favorito de los reyes padres, servirá de ministro del Interior a don José Napoleón, dígnese su majestad de impartibus elegir sujetos de otra calaña y déjenos a Jovellanos para formar contraste entre los buenos y malos españoles. El temple moral, en definitiva, está por encima de los cálculos interesados. El 3 de septiembre de 1808 fue nombrado Jovellanos, junto con Francisco José Bernaldo de Quirós, Alas, Carreño y Huerco, marqués de Camposagrado, representante de Asturias en la Junta Central, a la que se incorporó cuando el día 25 se constituyó en Aranjuez y la acompañó en su marcha a Sevilla. Aunque ejerció diversas tareas en la central, algunas muy importantes, acaso la de mayor consideración fue la de bregar sin descanso en pro de la convocatoria de Cortes. Se ha dicho que Jovellanos quería unas Cortes estamentales,
pero conviene situar la cuestión en sus verdaderas dimensiones. Un escrito muy importante de Jovellanos se publicó con el título de Consulta de la convocación de Cortes por estamentos. En el texto en realidad no aparece la palabra, la palabreja, estamentos, pero Manuel Fernández Martín, el editor del Derecho Político Español, dice que el título se lo dio el propio Jovellanos. O sea, lo pone Fernández Martín, pero habría que preguntar dónde y cuándo lo puso Jovellanos. ¿Acaso el título lo puso Cándido Nocedal, de extrema derecha, unos años antes, o cualquiera de los que le precedieron en las ediciones de Jovellanos? En un primer momento no se planteaba la opción entre cortes estamentales, un voto por estamento, y cortes unívocas, un voto por persona, sino en si se debía convocar cortes o no. En un primer momento. Y además estas nociones, que hoy nos parecen rígidas, hasta 1810 no lo eran todavía, ya que existían muchas posibilidades de paso entre uno y otro concepto. Había muchos enemigos de las Cortes antes de que las Cortes empezasen, aun sin delimitar su naturaleza. Esto tiene que ver con problemas de poder o simplemente de misoneísmo. Muchos consideraban que no hacía falta nueva representación del país, no solo porque no la había habido en el pasado, sino porque la Junta Central, que se había formado a base de las juntas provinciales, tenía ya la representación suficiente del conjunto de España y no hacía falta más. Si las pretendidas Cortes eran además constituyentes, la enemiga crecía, pues existía un verdadero terror ante la idea de constitución. Jovellanos hizo lo que tiene que hacer cualquier persona discreta. Escribió a Francisco Martínez Marina, quien sabía de Cortes. Escribió a Francisco Martínez Marina una misiva particular preguntándole cómo se habían convocado las Cortes en el pasado, y en su carta no emplea para nada la palabra estamentos. Martínez Marina contestó, tardando un tiempo, contestó con una famosa carta publicada en Londres, 1810, sin nombre de autor. La carta sostenía que en ausencia del monarca, la nación es la única capacitada para resolver sus problemas mediante la representación política. Así estamos ante una doctrina potencialmente revolucionaria, y más cuando lamenta que en la Edad Media se hubiese concentrado el poder en el rey y establece algunos supuestos en que las Cortes pueden deponerlo. No dice nada expresamente sobre el voto, pero según el historiador del derecho, José Luis Bermejo, el voto tiene que ser bastante. Una reseña o extracto de la carta fue publicada por Blanco White en El Español de Londres, por lo que muchos creyeron que Blanco White era el autor. La carta circuló mucho por España, Jovellanos la recibió, sirvió a Francisco Martínez Marina para la teoría de las Cortes e incluyó mucho en las propias Cortes de Cádiz. Por su conducta en esta materia, Jovellanos se ganó el afecto de los revolucionarios, el primero de todos, Isidoro de Antillón. También por otra razón. Antillón, en un libro muy importante que se titula Colección de documentos pertenecientes a la historia política de nuestra revolución, incluye dos trabajos de Jovellanos. El primero de ellos es el titulado Parecer leído en la Junta Central por su vocal don Gaspar de Jovellanos sobre la forma futura del gobierno, octubre de 1808, que luego este texto Jovellanos lo incorporó a su memoria en defensa de la Junta Central. Jovellanos parte del principio, está claro, de que ningún pueblo, sea la que fuere su constitución, tiene el derecho ordinario de insurrección. Ningún pueblo tiene el derecho de insurrección. Pero todo pueblo que se haya repentinamente atacado por un enemigo exterior, que siente el inminente peligro de la sociedad,
de que es miembro y que reconoce sobornados o esclavizados los administradores de la autoridad que debía regirle y defenderle, entra naturalmente la necesidad de defenderse y por consiguiente adquiere un derecho extraordinario y legítimo de insurrección. Ningún pueblo, pero el pueblo español, debido a la guerra de independencia, tiene el derecho a la insurrección. La legitimidad, de aquí se deriva la legitimidad de todo el proceso político español. Las Cortes, calcula Jovellanos, podrán reunirse el 1 de octubre, el 1 de noviembre de 1810. Esto tiene una repercusión inmediata. Francisco de Miranda, basándose en las ideas de Jovellanos en este texto, en su periódico El Colombiano, que publica en Londres, dice que América, el pueblo de la América española, como español que es, está también autorizado a la insurrección contra el antiguo régimen que representa la monarquía española. Bueno, la cosa está muy clara. A mí esto me parece uno de los rasgos más característicos, más geniales y más revolucionarios también, la de un hombre que es capaz de renunciar a sus ideas de toda la vida, a sus dudas íntimas, cuando se enfrenta con un factor inesperado, no previsto anteriormente, pero que ahora parece decisivo, como es el ataque extranjero y la guerra consiguiente. Solo a actitudes como esta se las puede calificar de heroicas. El propio Jovellanos dirá que el derecho de insurrección estaba ya en la Constitución histórica española. Yo no voy a entrar en una discusión sobre esto de qué es una Constitución histórica, a diferencia de las constituciones que se van a ir aprobando en estos años en varios países, empezando por Francia. Y tampoco sé si pueden confundirse los derechos de resistencia y de insurrección, que parecen dos matices del mismo fenómeno. Con la primera denominación, derecho de resistencia, ha tenido un gran cultivo en la Segunda Guerra Mundial porque se generalizó en todo el mundo, lo que suscitó una enorme literatura. Pero, bueno, pongo en nota algunos ejemplos para que se vea de qué se trata. Pero Jovellanos, al propugnar el derecho de insurrección, se basa en las tradiciones españolas medievales, lo mismo que hace el conde de Toreno en su Noticia, librito pequeño de 1820, es el conde de Toreno que todavía es progresista, pero aunque no conste expresamente la huella de Locke, el pensador universal en donde aparece este derecho de insurrección, tuvo que influir, y acaso también, el conde de Mirabeau, el hijo del marqués de Mirabeau, este conde de Mirabeau, que es el único que va a Córcega y aprueba la rebelión de los corsos contra Francia, contra su país. La rebelión de los corsos, han creado una guerrilla, y esto es extraordinario, sobre todo por la tremenda repercusión que tuvo la rebelión de Córcega, el problema de Córcega en todo el mundo. Incluso Rousseau escribe una constitución para Córcega. Jovellanos se encuentra bien acompañado al asumir este principio revolucionario. Y evidentemente no se puede pedir a nadie que haya aceptado el principio del derecho de insurrección que antes de ejercitarlo vaya a hablar con el portero para ver que si se cumple la norma tal, la norma cual. El derecho de insurrección no admite esas cosas burocráticas. Tras el nombramiento de la primera regencia, la Junta Central se disolvió el 31 de enero de 1810. Jovellanos parece que quería ir a Mallorca antes que a Asturias, pero con Camposagrado embarcaron en Cádiz en la fragata Cornelia, que salía para Vigo. Comenzaron entonces a circular rumores de que los 8 embarcados, eran 8, se llevaban los tesoros de la Junta Central e incluso se decía que se encontraban en el barco arrestados por la regencia. En defensa del honor herido de los representantes asturianos en la central, Jovellanos dirigió al barón de Bruere, director del diario de Cádiz, una especie de desafío
firmado también por Campo Sagrado, para que se presentase cualquiera que tuviese algo que alegar contra ellos, para que se nombrase un tribunal. La Junta de Cádiz, Junta local, impidió la publicación del escrito, cosa que se comunicó a los interesados. Los dos amigos salieron de Cádiz el 27 de febrero del 10, en otro bergantín, llegaron a Muros de Noya el 6 de marzo, solo para enterarse en breve de que hasta allí había llegado, en palabras del propio Jovellanos, la moda de perseguir e insultar a los centrales. Bueno, aparece un coronel en nombre de la Junta de Santiago para retirarle los pasaportes. Trato incorrecto. La indignación de Jovellanos no tuvo límites. Jovellanos aprovechó su tiempo para escribir la memoria en defensa de la Junta Central, libro al que añadió textos anteriores, propios y ajenos. Solo conociendo la trayectoria humana e intelectual de Jovellanos podemos valorar la categoría de este libro, que es algo más que un ejercicio de autodefensa. La primera parte está fechada en 1810 y la segunda unos meses después. En realidad, esta segunda parte no pudo verla porque murió antes. Efectivamente, el 17 de julio de 1811, Jovellanos emprendió el viaje de regreso a Asturias, llegando a Gijón el 7 de agosto. Pero tuvo que volver a ponerse en viaje porque los franceses entraban otra vez en Asturias. Luego llega a Puerto de Vega, en los confines entre Asturias y León, entre Luarca y Navia, y allí, tras unos días de enfermedad, falleció el 28 de noviembre de 1811. La noticia del óbito de Jovellanos, tengo tiempo todavía, ¿no? Sí. La noticia del óbito de Jovellanos produjo gran impresión. Propició también la publicación de las primeras biografías. Uno de los primeros, probablemente, fue el canónigo González de Posada, pero su biografía quedó inédita. Carlos González de Posada, muy amigo de Jovellanos, con el que mantuvo larga correspondencia, lo mismo que con Vargas Ponce, vivió lo suficiente para ver la llegada del liberalismo. Le preocupaba quizá la circulación de las ideas, pero más la supresión de las capellanías y de los diezmos que afectaba a su bolsillo. Bueno, la siguiente obra cronológicamente es la de Isidoro de Antillón y Marzo, Noticias históricas de don Gaspar Malchar de Jovellanos, publicado en Palma en 1812. Antillón, geógrafo y hombre de ciencia, escritor y periodista comprometido con la Revolución Española, que morirá muy pronto, víctima de la Besania fernandina, valora en Jovellanos el sabio y el justo y celebra su contribución extraordinaria a que las Cortes fuesen posibles en España. Las noticias fueron reeditadas recientemente por León Esteban en Valencia. El asturiano Juan Agustín Ceán Bermúdez, importante crítico de arte, académico de San Fernando y de la historia, creador en gran parte de la historia de las bellas artes en España, muy amigo de Jovellanos, publicó Memorias para la vida de don Gaspar Melchor de Jovellanos, que tiene gran valor en todo lo que se refiere a la intimidad, las notas de intimidad que ofrece y el homenaje cálido al amigo desaparecido, pero al decir de los jovellanistas de hoy, carece de suficiente perspectiva histórica. Julio Somoza publicó en 1885 un volumen con nuevos datos para la biografía de Jovellanos que contiene materiales muy diversos. Hay una serie de cosas, un apéndice de Ceán a sus memorias, entre otras cosas, extracto de los diarios, y luego el testamento por comisario de Jovellanos en el castillo de Parma, de Belver, Palma, julio 1807. Sigue el fragmento de una carta de Jovellanos a Antonio Ponz, interesante por su tema, la agricultura y la arquitectura agraria, y por mostrar los azares de la transmisión de los documentos jovellanistas. Dos textos de Jovellanos, Juicio crítico de un nuevo Quijote y Reflexiones y conjeturas sobre el original del cuadro llamado La Familia,
y unos documentos reservados del Archivo de Gracia y Justicia sobre la persecución sufrida por jovellanos. Todavía unas efemérides de la vida de Jovellanos dispuesta por Jovellanos, unos recuerdos y monumentos de Fermín Canella Secades y una noticia de varios retratos de jovellanos y una bibliografía jovellanistas en la que incluye manuscritos y quiénes están en posesión de estos manuscritos. Y la noticia de algunos contemporáneos, amigos y parientes de jovellanos por orden alfabético, incluidos los seudónimos. Podemos suponer que esos amigos, parientes y biógrafos de jovellanos son sus primeros discípulos, pero también podemos explorar el terreno por el lado del instituto del que fue fundador. En noviembre de 1893 hubo un certamen público en el que se incluía sendos exámenes de las lenguas inglés y francés. Se presentaron Juan de Arce, Francisco Javier Sánchez Cifuentes y Joaquín Viado para el francés, y Timoteo Álvarez Beriña, Isidro Caicoya y Francisco Sánchez Edrado para el inglés. El primero de los citados, Juan Arce y Moris, natural de Quintes, en Asturias, cursó la disciplina de cálculos integral y otros. Se le define como matemático eminente y polígrafo. Usó el seudónimo de El Rey Don Juan. Lo mismo estudió y en los mismos años Francisco Javier Sánchez Cifuentes, natural de Gijón, del que no encuentro datos específicos, pero los apellidos le supongo de la familia gijonesa de Agustín, alumno de cálculos, y de Victoriano Sánchez Cifuentes, que estudió náutica y fue director del instituto desde 1845 hasta 1856. ¿Acaso el más importante de los reseñados en este pequeño grupo sea Timoteo Álvarez Beriña Cadrecha, natural de Gijón, calificado de alumno aventajado del instituto? Cursó cálculo integral, recibió en el instituto un primer premio de matemáticas en 1797 y a continuación Jovellanos le selecciona y el ministro de Marina, Juan de Lángara, lo aprueba el 15 de agosto del 97 para que vaya a estudiar ciencias naturales y que deberá imponerse en la parte práctica de la mineralogía con especialidad en el carbón de piedra. Se trata de algo muy querido por jovellanos, como es el desarrollo de la minería en Asturias por las minas de Langreo, unido a la navegación del río Nalón. Pero el interés no es meramente local, sino que afecta a toda España. Álvarez de Beriña permaneció en Francia hasta 1803. Solicitó después la ampliación de su viaje para poder visitar las minas de Escocia y de Alemania, pero probablemente no lo consiguió. Director de Minas Plomizas en España, defiende la propiedad estatal de las minas, por lo que en 1822 es atacado por El Norte Constitucional, un periódico de Almería que defiende lo contrario, probablemente pensando en las minas de Gádor. Álvarez Beriña se defiende y se reafirma en sus ideas en un folleto publicado en Granada en 1823. En 1824 es nombrado miembro de la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino. Álvarez Beriña es quizás representativo de los jovellanistas en el trienio liberal. También lo es Casiano del Prado y Valle, Santiago de Compostela, 1797, Madrid, 1866. Eminente científico que pasó por la experiencia de ser encerrado en las cárceles de la Inquisición de Santiago en 1817 por el delito de haber emitido proposiciones delictivas y por leer libros. En 1820 escribirá sobre esta experiencia. Fue miembro y secretario de la Sociedad Patriótica de La Coruña. Defendió con las armas la libertad en 1823. Pretendió después ir pensionado al extranjero, pero no lo consiguió. Comenzó a estudiar ingeniero de minas, pero al morir su padre tuvo que abandonar la carrera por falta de medios económicos.
No obstante, logró entrar en el cuerpo de minas y se dedicó a su estudio y al de la geología como ciencia. Publicó muchos estudios sobre estos temas, a pesar de los cambios políticos que siempre le afectaron. Su nombre siguió vigente tanto en el siglo XIX como en el XX. Patriota amante de la libertad, le daba miedo, como a tantos otros, que la Revolución Española siguiese las mismas pautas que la francesa. El 1 de abril de 1820 pronunció un discurso en la Sociedad Patriótica de La Coruña al que pertenecen estas palabras: «Vosotros, sobre todo, magistrados y todos aquellos cuyo destino o estudios tengan relación con la ciencia social y el arte dificilísimo de dirigir las naciones, venid a nuestro seno. Traed a esta morada del patriotismo las máximas de Montesquieu, del ciudadano de Ginebra, de Bentham, de Say, de Tracy y también de Saavedra, de Jovellanos, de Martínez Marina». Estos son sus mentores intelectuales. Seguir la sabia senda que nos trazó nuestro inmortal Jovellanos, recomendaba el 1 de junio de 1820 la Sociedad Patriótica de Úbeda, Jaén, a sus seguidores. La agricultura era preocupación primordial en la zona y por ello el orador, que era un cura párroco, cuyo nombre no consta, parafrasea el informe sobre la ley agraria sin dar el título, acaso por innecesario. Terminaré con una referencia al primer centenario de la muerte de Jovellanos. Cuando se estaba acercando la efemérides, el amable y ponderado Miguel de los Santos Oliver, antiguo director de La Vanguardia de Barcelona, evocó al insigne varón que Asturias va a recordar como se merece, y también Mallorca, pues se trata de, Oliver era mallorquín, pues se trata del mismo ciudadano que reivindicó el arte gótico, típico de la isla, 30 años antes de que en Europa fuese también reivindicado. Para Oliver, en Jovellanos se enlazan el antiguo con el nuevo régimen. No desconoce lo que trabajó Jovellanos para conseguir que en España, en medio de la invasión francesa, hubiese cortes. Pero como Oliver mantiene la pueril idea de que la Revolución Española solo fue una ridícula imitación de la francesa, y esta, ya se sabe, se resume en el cuello cercenado de Luis XVI, Jovellanos destaca a sus ojos como el fundador en España del pensamiento conservador, no del partido, que salva lo antiguo con lo nuevo. Ante esto, yo no creo que se pueda discutir. Habrá su parte de verdad y su mucho de error, y lo que hay que hacer, humildemente lo digo, en lugar de insultar al contrario, es ponerse a estudiar historia, que es lo que yo he intentado hacer en mi conferencia de hoy. Pues muchas gracias a don Alberto Gil Novales por trazarnos esta perspectiva tanto de el pensamiento que en otras conferencias se ha llamado el pensamiento oscilante de Jovellanos y sobre todo recrear la gran riqueza de matices que representó para sus contemporáneos. Junto con esas alusiones tanto a la estela de Jovellanos en la trayectoria intelectual española y científica, como esa referencia al primer centenario. A solo 2 días de este segundo centenario, pues efectivamente representa una gran aportación y una gran iluminación para la rememoración de esta